Buenos días, recibo un cordial saludo de parte de Kerly Muñoz, Heidi Pucha y mi persona, Renato Álvarez. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy nos encontramos con el psicólogo Richard Muñoz para hacer una entrevista sobre la primera entrevista psicoterapeuta y sus características. Antes de comenzar con las respectivas preguntas, quisiéramos saber que nos comparte información sobre su formación académica, también su ocupación y cualquier otro aspecto relevante de su trayectoria profesional. Buenos días con todos. Es un placer estar aquí realizando justamente esta entrevista. Yo eh, justamente estudié en la Universidad Nacional de Chimborazo y actualmente como psicólogo clínico estoy trabajando de manera privada, de manera independiente, ¿no? En mi experiencia me manejo mejor de manera independiente que trabajando en tal vez un espacio público o una empresa privada. En cuanto a a mis conocimientos, sobre todo, yo he realizado cursos, diplomados relacionados justamente a esta área de la psicoterapia, por lo cual más o menos sí me defiendo muy bien a mi consideración a la hora de realizar la psicoterapia, la primera entrevista y todo lo que tiene que ver esto. Listo, damos paso a la primera pregunta. Que hemos programado para el día de hoy. Como primera pregunta tenemos, según su experiencia como profesional, ¿qué tipo de información busca recabar en la primera entrevista? Bueno, en la primera entrevista trato de indagar un poquito más sobre la historia de la problemática de la persona, la razón por la que vino a la terapia, a la sesión. En este punto suelo tratar de identificar cómo se produjo tal vez la depresión, la ansiedad, qué fue lo que provocó, en qué momento se suele dar tal vez los pensamientos, si tiene pensamientos rumiantes por ejemplo, la sintomatología ansiosa, qué factores del ambiente o factores internos están predispuestos para que se presente justamente esta sintomatología. Como sabemos, muchas de nuestras conductas son llevadas por reforzadores, por contingencias, por estímulos en nuestro diario vivir y justamente estos van a provocar que se dé más ciertas conductas y menos otros tipos de conductas. Sobre todo con la ansiedad y la depresión se debe de buscar mucho estas contingencias, estos reforzadores que tiene la persona. Comparto con usted esta idea porque sabemos que la primera entrevista es un momento clave porque es donde empezamos a conocer a la persona, su historia e incluso sus necesidades. Ujú. Aquí surge mi duda. En el caso de que su paciente, digamos, no tenga esta apertura a brindar la información, ¿cómo usted lo maneja? Bueno, de momento solo me ha pasado en práctica de esto, que no me han querido dar tal vez información, pero lo que suelo manejar para que no pase este tipo de cosas es tener un diálogo un poco más abierto con la persona. No centrarnos solo en lo que es la terapia, en buscar solo la información, sino que generar un vínculo terapéutico con este paciente. Tratar de comunicar o hacer las preguntas adecuadas de una manera que no estigmatice a la persona, no genere prejuicios, para que esta persona pueda abrirse de una mejor manera. Ok, entiendo que en la primera entrevista no solo es importante saber qué información se necesita, sino también cómo obtenerla. Pero ya mi siguiente pregunta es, ¿qué herramientas utiliza para obtener esa información? Bueno, yo me manejo sobre todo con una entrevista semiestructurada. Ya tengo ciertas preguntas, las cuales voy a tratar de realizarlos a lo largo de la primera sesión para abordar o sacar la mayor información de la problemática del paciente. Pero aquí no queda todo, ¿no? Yo suelo, después de sacar toda la información del paciente en la primera sesión, me planteo hipótesis y me planteo preguntas sobre los porqués o puntos huecos que tenga toda la historia para reforzar o aumentar más información. Aquí saco, primero, como ya lo dije, preguntas que yo mismo me estoy haciendo para poder formularlas al paciente, pero también me utilizo instrumentos. Por ejemplo, utilizo el inventario de depresión de Beck, también la escala de impulsividad de Plutchik y también la escala de ansiedad de Hamilton. Son las tres que más suelo utilizar. De ahí también en ciertos casos, en casos muy concretos, para identificar trastornos de personalidad, utilizo también el MMPI y eso. Ok, sabemos que una de las formas principales de obtener información es por medio del diálogo con el paciente, pero también es fundamental interpretar el lenguaje no verbal. Por ello, ¿nos podría contar usted cómo implementa el lenguaje no verbal en su práctica clínica y qué tipo de información le ayuda a obtener esto? Esto es un 50-50, ¿no? En la primera sesión, sobre todo, no suelo fijarme
o no suelo estar tan pendiente del lenguaje no verbal, ya que como sabemos, el lenguaje no verbal es aprendido. Se aprende en base a los familiares, al contexto de la persona en general. Así que esto puede variar mucho de persona a persona. Tal vez una persona habla despacio porque aprendió a hablar despacio, tal cual, no porque sea tímido. Entonces, sobre todo en la primera sesión, no trato de utilizarlo o no trato de observar tanto este tipo de lenguaje no verbal, porque podríamos caer en prejuicios o estigmatizar al paciente, algo que no sería adecuado para la práctica profesional. Ahora, después de ya ir conociendo el contexto, las creencias, las conductas de la persona, ahí sí puedo observar la conducta no verbal y esto me puede ayudar bastante para el desarrollo del vínculo terapéutico en específico. Me surgió otra duda. Usted mencionó de que utiliza ciertas escalas. ¿Qué tan recomendable es utilizar estas en la primera entrevista? Yo no Es suelo utilizar en la primera entrevista. Yo suelo utilizar tal vez en la segunda o tercera entrevista. Como yo me muevo bastante con respecto al modelo cognitivo-conductual, eh, para realizar la terapia cognitivo-conductual en sí, se debe de realizar como mínimo dos sesiones de evaluación. Sería la entrevista inicial y otra de evaluación, como mínimo. De ahí puede aumentar, por ejemplo, puede haber casos tal vez de trastornos de personalidad o personas que están en consumo o problemas de conducta, como por ejemplo juego patológico, que necesitan un mayor tiempo de evaluación. Así que todas estas escalas, inventarios, suelo utilizarle a partir de la segunda sesión, viendo cómo se va desarrollando la situación. Y ahora, un punto importante, y eso es lo que aprendí también yendo al psiquiátrico como practicante, es que al aplicar estas escalas de estos inventarios, lo mejor que se puede hacer es realizarlos mediante un diálogo con el paciente. No solo entregarle las hojas y decirle llene, sino nosotros ir leyendo las preguntas, ir conversando con el paciente, irle preguntando, tal vez si nos dice, no puedo dormir, preguntarle qué pasó, desde cuándo no puedo dormir, si tal vez siente ansiedad, si siente taquicardia, preguntarle en qué momentos está sintiendo esta taquicardia, si es que en el momento en el que estamos haciendo la entrevista también siente la taquicardia y los factores que pueden estar asociados a estos. Así que ahí vendría como que a aumentar la información que podemos sacar del paciente. ok, muy amable. Listo, para continuar con la siguiente pregunta, hablando sobre las hipótesis, ¿qué aspectos o signos observa durante la primera entrevista para ir construyendo sus hipótesis? Eh, Más basado en el modelo cognitivo-conductual, me fijo bastante en los reforzadores y las contingencias de la persona. Aquí justamente me acuerdo de un paciente que llegó a consulta que tiene trastorno de personalidad límite y el problema justamente de que estamos trabajando actualmente, porque ya se fue trabajando temas de violencia intrafamiliar que sufría, también realizó mendicidad debido a una falta, una disminución económica que él tenía, a pesar de que tiene dos carreras, em, problemas con la mamá porque tiene Alzheimer y tiene otra enfermedad degenerativa. En- entonces, todo esto, todo esto, más el TLP que ya tiene, propicia que tenga pensamientos suicidas. Pero a pesar de que ya se trabajó todos los anteriores factores, ya superó varias problemáticas, sigue manteniendo estos pensamientos suicidas. Para identificar el porqué de esta persistencia, identifiqué los reforzadores y las contingencias en su entorno que estén reforzando el pensamiento de quererse suicidar o la conducta suicida y la conducta suicida. Ahí identifiqué que la persona, sobre todo el entorno social, en específico la mejor amiga, también tenía este tipo de conductas y lo desarrollaban de una manera muy romántica. El suicidio para ellos es algo como que tiene que ser de una manera específica y tiene que tener un significado, más allá de querer quitarse la vida, sino que como una forma de trascender. Entre las dos personas se contribuían a generar y mantener este tipo de pensamientos. Y ahí viene la problemática de por qué justamente esta persona, este paciente, a pesar de todo el trabajo, seguía manteniendo este tipo de conductas. Me parece muy interesante su caso, pero ¿usted cree que desde la primera entrevista ya pudo visualizar estos signos del paciente? En la primera entrevista, como se notó un poquito reservado con respecto a la amiga, no logré identificar esta problemática, esta situación. A partir de la tercera sesión, ya comencé a identificar justamente estos patrones de que a pesar del trabajo, tanto mío como de anteriores terapeutas, seguía manteniendo esta conducta. Ahí traté de indagar un poquito más sobre las relaciones que tenía, sobre la perspectiva que tenía en cuanto a los amigos, las relaciones familiares y todo. Ahí justamente logré identificar esa problemática de que el reforzador, en este caso el reforzador social, por parte de la amiga aumentaba o hacía que los pensamientos y la conducta suicida se mantenga.
sea un factor fijo. Listo. Retomando el tema sobre el lenguaje corporal, ¿usted cree que es esencial el lenguaje corporal en la primera entrevista para, no sé, para la influencia de sus hipótesis? Tal vez pueda servir en cierto punto, pero como ya lo había dicho, en la primera entrevista, como recién estamos conociendo a la persona, es un tanto complicado definir tal vez el lenguaje corporal como un factor muy relevante para conocer a la persona. Tal vez en futuras sesiones, en futuras evaluaciones, ahí sí se pueda tener en cuenta la parte del lenguaje no verbal, pero en la primera entrevista no tanto. Listo. Y al hablar sobre la primera entrevista, ¿cómo cree que usted juega la contratransferencia en el tema de el vínculo con el paciente y el terapeuta? Ahora, bueno, es una buena pregunta. El problema de la contratransferencia, más bien, yo considero que no habría un problema con la contratransferencia o con la transferencia también, ya que estos son términos psicoanalíticos. Yo me muevo más por la parte cognitivo-conductual y en específico por las terapias de tercera generación. Estas terapias de tercera generación buscan, aparte de todo lo que ya había mencionado, contingencias, reforzadores y toda la parte conductual, también busca que exista un acercamiento más apropiado hacia el paciente, un poquito tal vez más íntimo, entre comillas. Recuerdo de un profesor que justamente él tiene una maestría en la terapia de tercera generación, y un profesor que me dio clases de un diplomado. Él nos mencionaba que tal vez al sentirnos conmovidos por una situación que nos haya contado el paciente, nosotros podemos expresar ese sentimiento. No nos tenemos que cerrar. Y es algo interesante esto, ya que el paciente puede también vernos a nosotros como un modelo de cómo quiere ser, cómo es una figura social adecuada, entre comillas. Si es que nos mostramos fríos, distantes, este paciente que tal vez ve como un modelo al terapeuta va a tomar estas características, algo que no queremos. Queremos que el paciente sea alguien más expresivo. Entonces nosotros también tenemos que mostrarnos más expresivos, tener una relación más normal con respecto al paciente. Listo, me parece de suma importancia lo que menciona, ya que estamos acostumbrados a que los psicólogos se mantengan rígidos con los pacientes, pero en realidad lo que se debería hacer es relacionarnos un poco más, siempre y cuando manteniendo los límites. Exacto. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. Sabemos que existen ciertos comportamientos o acciones que se deberían realizar en la primera entrevista terapéutica, en la primera entrevista con el fin de establecer un buen vínculo terapéutico. Tal vez me podría hablar de ellas, por favor. Yo considero que hay dos. Uno, la empatía y otro, el no juicio. El más importante de estos dos creo que es el segundo, el no tener juicios hacia la persona. Ya que muchas veces, muchos de los pacientes que nos van a llegar, tanto a mí como ustedes, como futuros psicólogos, van a llegar teniendo experiencias ya anteriores de psicólogos y muchos de ellos les van a mencionar, apenas, y esto es un diálogo que tuve con un paciente, apenas llegué a consulta ya sentía que el psicólogo ya me estaba juzgando. Todo lo que yo le decía, él no me trataba de escuchar y me juzgaba. El juzgar creo que es lo peor para desarrollar un vínculo terapéutico. Ahora, algo asociado justamente a este hecho de juzgar también es el hecho de, tal vez si es que encontramos un pensamiento, una creencia irracional, tratar de confrontarla. Sobre todo en las primeras entrevistas, algo que no es muy recomendable. No es, para mí no es para nada recomendable. No sé si es que tal vez hayan escuchado la terapia dialéctico-conductual. Esta terapia se basa para trabajar en, en personalidades límite. Y una de las cosas muy relevantes que tiene esta terapia es justamente el no llevar contradicciones hacia el paciente, el no manejar las creencias irracionales como lo típico que nos enseñaban, desarrollar el diálogo socrático, hacer las preguntas para que cambie su pensamiento, que es algo que también, tal cual como nos dice en la terapia, es invalidar al paciente, ya que todos estos pensamientos que él tiene fueron desarrollados para adaptarse a una situación que él vivió. Excelente aportación. Ahora, usted habló acerca del no juicio, pero tal vez me podría dar ejemplos de empatía o cómo establecerla como tal. Creo que la mejor forma de, al menos que se note que note el paciente, esta empatía es escuchándole, brindarle ese espacio de escucha. Nos enseñan que tenemos que tomar apuntes hasta de cómo está sentado, ¿no? Hasta de cómo viene vestido, pero considero que lo mejor es dejar tal vez un poquito de lado la libretita o la computadora y solo utilizarle para dar o apuntar las cosas muy relevantes. Pero de ahí, verle tú a tú al paciente.
que se maneje un diálogo más adecuado, que él vea que nosotros le estamos escuchando, que está siendo escuchado. Entiendo. Ahora, usted me habló bastante, hasta cierto punto, de esas técnicas que es la empatía y el no juicio, pero tal vez me podría hablar acerca de su comportamiento o de su postura corporal al momento de dar la primera entrevista terapéutica, o realmente no llega a ser importante esa parte. Eh, yo no le tomo mucha importancia, ya que, como lo había dicho, tal vez la única importancia que suelo darle es apoyarme un poquito en la mesa, como que acercar un chance al paciente, para que sienta que le estoy escuchando, que le estoy tomando atención. Pero de ahí no suelo tomarle mucha importancia, ya que si nos ponemos a pensar, si tomamos atención a nuestro cuerpo, entonces toda esa parte de energía que estamos tomando atención a nuestro cuerpo, le estamos quitando la atención al paciente, algo que no queremos. Queremos dar el 100% al paciente y que lo demás ya pase lo que tenga que pasar. Entiendo. Muchas gracias, excelente aportación. Le agradecemos por estar con nosotros hoy día. De mi parte, tanto mía, Kerly Muñoz, como Heidi Pucha y Renato Álvarez, le agradecemos bastante su intervención el día de hoy, sobre todo porque son consejos bastante importantes y de bastante interés como tal para nuestra futura práctica clínica. Le agradecemos mucho, doctor Richard, y será un placer trabajar o ser futuros colegas de usted. Igualmente, muchas gracias, la verdad, por tenerme a mí en cuenta para realizar esta entrevista y espero que les vaya muy bien, tanto en la vida universitaria como en la vida profesional.